producción de frutos, de verdura, y como tal, pues su alimentación primordial era pues, tal esas frutas, esas verduras que no necesitan una cocción, ¿sale? Entonces, por eso es que nos dicen, bueno, hay unos que se desarrollan más rápido que otros, pero al final todos pasan por lo que es un salvajismo. Después del salvajismo, dice, bueno, ya descubrieron estas actividades o estos objetos. Los que descubren esto entonces pasan a la siguiente fase de evolución, que es la barbarie. Entonces nos dice que la barbarie consiste cuando el hombre encuentra o desarrolla la cerámica, es decir, ya empieza a tener utensilios hechos con la cerámica, es decir, utilizaba todos estos materiales y además hace la invención de lo que es la cerámica, ¿sale? Empieza ya al cuidado con los animales, porque el cuidado, pues obviamente para la ganadería, para poderse alimentar, ya se empieza a criar animales en conjunto para el propio consumo personal o incluso para la misma comercialización, ¿sale? Y finalmente nos dice que en esta etapa es cuando el hombre encuentra ya la forma de construir sus viviendas. Esta construcción puede ser a través del adobe, puede ser a través de piedra calixta o diferentes tipos de piedra, o puede ser a través del bambú. Es decir, ya encuentra un techo, no tanto que ya esté hecho, sino que el mismo ser humano es quien lo desarrolla, quien hace sus complejos, ¿cómo se llama?, de vivienda. Y después, una vez que esas culturas han atravesado el salvajismo y la barbarie, finalmente llegan a lo que es la civilización, que es básicamente cuando ya desarrollan una escritura, un mismo lenguaje. Esta escritura, este mismo lenguaje también conlleva a que ya existe una organización política delimitada y que ya existe un orden como tal dentro de ese grupo poblacional. Entonces ya es cuando dice, aquí ya llegaron a una civilización, y posterior a la civilización, entonces ahora sí nacen lo que son los diferentes países. Aunque todos pasan estos mismos procesos, cada uno de ellos tiene diferentes culturas, es decir, diferentes características que los hacen diferenciar uno del otro. ¿Por qué? Por la misma experiencia individual que ellos vivieron, dependiendo de los tiempos en los que los fueron desarrollando y con las características del medio ambiente en el que los rodeaba, es que, según estos dos autores, cada cultura se va formando diferente, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí lo que es el evolucionismo. Posteriormente tenemos lo que es el difusionismo. El difusionismo, principalmente desarrollado por Schmidt, un alemán, el cual nos dice que las culturas son producto no de la invención de las propias culturas, sino de copiar lo que hacen otras culturas. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, él nos dice, la primera cultura que surge es en Egipto. Y de estas culturas, de esta cultura que surge en Egipto, obviamente hay individuos que lo que buscan es salir de este territorio y empezar a migrar a otras partes. Una vez que migran a otras partes, se establecen, y en esos territorios ya establecidos, lo que hacen es repetir lo que aprendieron de su origen, es decir, del primer grupo, que es el de Egipto. Y entonces digamos que de Egipto se va hacia Italia, ¿no? El primer grupo. Entonces llegan a Italia y, según Schmidt, dice, las culturas no tienen intelecto para desarrollar nada, sino lo que hacen es copiar. Entonces los que se asientan en Italia recuerdan cómo es que vivían sus orígenes, es decir, los de Egipto, y copian exactamente lo que ellos hacían para repetirlo en su lugar ahora ya de destino, es decir, en Italia. Y una vez que copian lo que estaban ahí en Italia, pues a lo mejor por igual las características del medio en el que los rodea, en Egipto árido con desiertos, en Italia un clima un poco más fresco, un poco más húmedo, por las mismas condiciones se genera diferente tipo de fauna, de flora, y de ahí no inventan, digamos que la forma de sobrevivir a través de la recolección de la flora, de la fauna como tal, sino lo que hacen es aprender. Si no lo inventan, lo aprenden. Entonces, ese aprendizaje que los de Egipto no tenían, cuando de esta célula de Italia se quiere emigrar otro grupo que se va a asentar a lo mejor en Inglaterra o en Francia,
pues se van a ese grupo, perdón, a ese territorio, y ese grupo va a copiar lo que aprendió de sus antepasados italianos y lo que aprendió de sus antepasados, perdón, de egipcios. Y entonces va a generar una nueva cultura basándose en la suma de conocimientos de su origen y de su origen. Y entonces nos dice, y así es como se forman las diferentes culturas, es decir, fueron copiando, pero también se fueron acoplando, y de lo que se fueron acoplando, no es que hayan inventado, sino que descubrieron como tal, por el medio en el que los rodea, diferentes formas de desarrollarse. Entonces nos dice que eso es lo que lleva a diferenciar una cultura de otra, pero que todos como tal hemos copiado las características de nuestro origen, que básicamente es Egipto. Pero bueno, a través de los miles de años que hemos atravesado en la humanidad, obviamente yo creo que se ha ido desapareciendo un poco ese origen de Egipto, ¿no? de creencias egipcias. Bueno, y nos dice, hay un proceso por el cual estas culturas van a pasar. El primero es el arcaico, que es básicamente el arcaico, el origen, que es en Egipto, de ahí es donde surge la primera cultura y de donde emigran las demás, y para que posteriormente pasemos a lo que es el primer nivel. Y el primer nivel, que es, pues bueno, ya cada cultura con sus características copiadas y unas más a las cuales se acopló, pues genera su propia forma social. Forma social, como en el pasado, un matriarcado, un patriarcado, señores feudales. Entonces el primer nivel, digamos que es la organización social. Y después viene el segundo nivel, que ya es más con la organización política. Una vez que ya hay como los señores feudales o los patriarcados, los paterfamilies, que eran los encargados de la familia y de todos los que estuviesen envueltos en la familia, nos pasamos ahora a que esos paterfamilies ahora eligen a un paterfamilies o un padre de familia que represente o que tenga la mayoría digamos, de creencias o de gustos que casi todos los demás paterfamilies, para elegirlo su representante. Y entonces ese representante es el que va a organizar a todos los demás paterfamilies, y entonces de esta manera hablamos de organización política, es decir, ya se empieza a tener un representante en común para todos los que somos individuos de esta cultura, aunque cada uno estamos establecidos en diferentes organismos o organizaciones sociales. ¿Sale? Finalmente, el tercer nivel es cuando ya se lleva a lo que es la cultura como actualmente la conocemos, es decir, con todas las características: gobierno, población, leyes, sanciones, economía, comercio y cuestiones de ese tipo. ¿Sale? Así es como nos lo maneja Schmitt en cuanto al difusionismo. En cuanto al particularismo histórico, Franz Boas, el principal autor del particularismo histórico, nos dice que no podemos nosotros decir que todas las culturas hayan pasado por un proceso. Es decir, no podemos, según Franz Boas, dice, no es posible a todos medirlos con la misma vara. Es decir, no todos se desarrollaron igual. No podemos decir que todos tienen que pasar forzosamente por estos pasos para que entonces lleguen a ser la civilización que actualmente son o lleguen a ser la sociedad que actualmente son. Lo que tenemos que hacer, según Franz Boas, para entender el origen de las culturas es primero estudiar un método histórico, que es básicamente seguir como un árbol genealógico de quiénes son los antepasados, cuáles eran sus actividades y en sí cuál fue el propósito inicial por el cual se constituyeron en una sociedad, es decir, por qué empezaron a hacer este tipo de relación. ¿Sale? Y después nos dice, una vez que tengamos todos estos antecedentes históricos de actividades y bla, 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 debemos de entender la lengua, es decir, la forma en la que se comunica. No solamente actualmente, sino cómo lo hicieron a través del tiempo, para ver cómo se ha ido deformando esta cultura y entender por qué actualmente así es una cultura y por qué era una cultura de la forma en la que era, ¿no? Obviamente la raza, cuáles son los antepasados raciales y cuáles son los presentes. ¿Por qué pasados y presentes? Les pongo el ejemplo de México, que es lo más cercano. En sus antepasados, los mexicas, los aztecas, olmecas, todas las culturas que se establecieron en México,
Obviamente es una raza diferente a la que actualmente somos. ¿Por qué? Porque somos una mezcla de esas culturas de nuestros antepasados con la mezcla de la cultura o con la raza española, ¿sale? Y recordemos también que los españoles no son, digamos que 100% puros. Los españoles también son una mezcla de razas. Esta raza principalmente es de Arabia Saudita o los Emiratos Árabes. Emiratos Árabes y de Portugal. Entonces, al 100% los españoles no son una raza pura, es decir, que siempre fueron españoles y nunca nadie los conquistó ni nada de eso. Entonces, hay que tomar en consideración este tipo de subculturas, si lo queremos ver, los españoles, o de mezcla de culturas, con la mezcla de nosotros los mexicas, para entonces entender por qué hemos llegado llegado a este punto, a lo que somos, las creencias que tenemos y todas las características culturales. ¿Sale? Y finalmente, pues obviamente la cultura, que recuerden, la cultura como tal, son esas características que nos diferencian unos de otros. Es decir, hay que estudiar en qué se diferencia esta cultura de esta otra, esas características, y así vamos a entender cómo fue la evolución de las culturas a través de los tiempos. ¿Sale? Estas tres no son todas las teorías antropológicas, hay más, pero por el momento, en esta semana, solamente vamos a ver estas tres. De la actividad de esta semana no va a ser una síntesis, va a ser en esta ocasión un resumen de todo lo que les acabo de desarrollar. Obviamente eso en la libreta. Justo ahorita en Microsoft Teams acabamos de tener la clase, bueno, los primeros minutos tienen ahorita a que finalice una hora, es decir, desde que empezaron a ver el video hasta que se cumpla la hora, es decir, no recuerdo si es de 3 a 4, creo que sí. Empezamos a las 3, a las 4 tienen para enviar la actividad del día de hoy. En cuanto a lo que hace a la tarea, pues la tarea del día de hoy es que van a hacer una biografía de Herbert Spencer, obviamente muy mínima, de media cuartilla, esa sí tiene que ser a mano, y la envían por favor en la plataforma, ¿sale? Eso sería al menos las tareas de este video, independientemente de la tarea que se subió en la plataforma, o si no se subió, pues ya la hicieron, ¿sale? Entonces, eso sería todo de mi parte. Espero que estén súper bien y pues tan pronto acabe esto, dudas, sugerencias, ¿sale? Cuídense muchísimo y pues seguimos ahorita. Bye.